Esta predicación, el intercambio. Y entre paréntesis le he colocado Jalaf. Diga conmigo, Jalaf. Pero al final es que te voy a dar, es que vas a entender por qué lo he llamado intercambio, ¿ok? Dígale que tiene a su lado intercambio. Voy a comenzar hablando lo que dice Isaías 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso se merece un fuerte aplauso. Nada más la pura palabra te habla. Isaías le profetizaba al pueblo de Israel. Esto fue escrito para aquel pueblo que estaba exiliado en Babilonia, un pueblo que estaba sufriendo, que había visto cómo su país, su nación había sido destrozada, el templo había sido destrozado. Estaban sumergidos en una depresión colectiva por dolor, porque lo que estaba viviendo la nación a consecuencia de sus pecados no era nada fácil. Israel no hizo caso, no obedeció y le tocó ir a otro país porque se los llevaron cautivos, porque se los llevaron de su tierra, además de que enfrentaban una crisis de identidad, de soberanía, porque cuando ellos se fueron a ese lugar, o se los llevaron, mejor dicho, también intentaron erradicar las costumbres, erradicar su cultura, erradicar sus creencias por Dios. Muchos de ellos terminaron contaminados, creyendo en otros dioses. Cuando volvieron, llegaron también con esos malos hábitos, con esas cosas que no le agradaban a Dios. Mas, sin embargo, el profeta Isaías le daba palabra de aliento. Les decía que no se fatigaran, que no se cansaran, porque Dios les había dado una promesa de que volarían como las águilas, como dicen algunas versiones, o la Reina Valera dice que levantarían alas como las águilas, que correrían y no se cansarían, que caminarían. Y estas promesas se cumplieron luego de que vino Jesucristo, esa promesa de que en Él está nuestro refrigerio. Pero hoy en día no solamente podemos aplicar esta palabra a la nación, podemos aplicarla personal, a cada persona, personalmente. A ti, hágase a mí, me sirve esta palabra. A cada uno de nosotros nos sirve esta palabra. Porque las promesas de Dios no es que permanezcamos cansados, agotados, abatidos. ¿Cuántas personas hay que hoy no se quisieron levantar? No solamente a venir a la iglesia, no se quisieron levantar a hacer nada en su hogar, a hacer sus quehaceres diarios. ¿Cuántas personas de lunes a viernes ya están como que perdiendo sus fuerzas? Y más con este mover del país, que se está moviendo como un espíritu de desánimo, como algo que nos quiere dañar y nos quiere mantener paralizados. Pero esta tragedia, aunque duele, esta tragedia, aunque es un luto nacional, esta tragedia, aunque nos ha pegado en el alma, no podemos permanecer callados, no podemos permanecer estancados, no podemos permitir que esto nos llene y nos sumerja de tristeza y paralizados, porque hay promesas de Dios para nuestra nación. Hay promesas de Dios para nuestro país y no podemos permitir que el enemigo utilice esto para destruir nuestro propósito y para destruir lo que Dios ha hablado sobre nuestra tierra, porque lo que Dios habló, eso se va a cumplir. Lo que Dios habló sobre Venezuela, eso se va a cumplir. Pero como te dije, no solo sobre Venezuela, sobre tu vida se va a cumplir. ¿Qué quiere el enemigo? Mantenernos cansados, agobiados. El que está cansado no quiere hacer nada. El que está cansado solamente quiere estar en un lugar, dormir. Gente en depresión. Gente que está triste y no sabe por qué. Esa es la mejor herramienta que tiene el enemigo para desactivarte. Nosotros tenemos promesas en el Señor. No podemos olvidar que Jesucristo está con nosotros,
que a pesar de la tragedia, que a pesar de lo que tú estés viviendo en esta temporada, a pesar de lo que pueda estar pasando, por muy difícil que sea, hay promesas de Dios para levantarte. Nosotros tenemos que afianzarnos en esas promesas y levantarnos. Porque sumido en la tristeza, porque ahí afligido, allí es difícil que puedas levantar a tu familia. Porque ahí sumergido en las ruinas, es difícil que puedas levantar tus empresas. Es difícil que puedas levantar a otros que necesitan de ti. Es difícil que puedas darle una palabra de edificación a alguien. Dios quiere levantarte del cansancio, quiere levantarte de la aflicción, quiere levantarte de la depresión. ¿Cuántas personas hoy quieren sencillamente acabar con sus vidas? No han entendido lo que realmente es la vida. La vida es eterna, la verdadera vida que Dios ofrece. Y esa vida se gana acá. Esa batalla la puedes ganar es acá. Hoy tienes la oportunidad de levantarte con una palabra, porque las palabras nos ayudan a eso, a edificar nuestro espíritu, a edificar nuestra alma e ir hacia adelante. Amén. Dale un fuerte aplauso a él. Te voy a hablar de tres puntos claves. El primero, Dios promete dar fuerzas al cansado. Mueve al que tienes a tu lado y dile, Dios da fuerzas al cansado. Dice la palabra, Él da esfuerzo, dile, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando yo la primera vez que leí este versículo, no lo entendía muy bien, porque Él dice, Él da esfuerzo al cansado. Y yo lo entendía como que es una carga más que Dios nos va a poner. Yo lo entendía así como que, oye, ese esfuerzo tiene que ver con trabajar más duro. Pero no es así. Es todo lo contrario. Dios no quiere darnos más trabajo. En realidad, la traducción del original hebreo, koach, significa que Él nos va a dar capacidad. Ese esfuerzo también se puede traducir como capacidad, vigor o potencia física y mental. De tal manera, Dios inyecta su fuerza en nuestro espíritu y en nuestra alma. No es que te va a poner más trabajo, es que Él te va a ayudar con las cargas que tú no puedes llevar. Él da esfuerzo en aquel momento que tú lo necesitas y tú lo pides y tú reconoces delante de Dios que necesitas. Dios te va a dar la capacidad mental. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde trabaja el enemigo. Ya yo le he hablado todo este mes. Trabaja en tu mente. ¿Dónde empieza el desgano? ¿Dónde empiezan las ganas de decir, ya yo no quiero ir para la iglesia? En tu mente. En tu cuerpo también, pero en especial en tu mente, en tu alma. Recuerda que el alma tiene mucho que ver con la mente. El espíritu también. Es una conexión entre el alma y el espíritu y el cuerpo como tal. Entonces, cuando el enemigo empieza a trabajar tu mente, te empieza a decir, ya para qué vas a trabajar, mira la situación del país, aquí nadie prospera, aquí nadie sale para adelante, vete del país. Y empieza ese espíritu otra vez. Vete del país, allá vas a estar mejor, haz otra cosa, no hagas nada. ¿Por qué sales a trabajar si no estás viendo nada? ¿Por qué vas a abrir tu negocio si las cosas no están yendo bien? Y ahí empieza a trabajar el enemigo y a poner el desgano, a poner ese ánimo donde las cosas no funcionan bien, le das cabida a eso y comienzas a soltar cosas. En el ministerio, los líderes, los pastores comienzan a soltar responsabilidades. Comienzan a soltar el servicio, comienzan a soltar las responsabilidades que se les dio, ya no quieren el liderazgo, ya lo ven difícil, ya lo ven. Y un verdadero hombre de Dios tiene que hacerle frente a las adversidades. Porque si no fuésemos cualquier común, y los hombres de Dios y mujeres de Dios no somos cualquiera. Los hombres y mujeres de Dios nos levantamos delante de las adversidades. Les hacemos frente porque Dios mismo te va a dar el esfuerzo, te va a dar la capacidad, te va a dar el vigor para tú poder levantarte y levantar a otros también. Alguien cansado es aquel que está agotado, quizás con ganas de avanzar, pero sin las suficientes fuerzas humanas para seguir.
Gente que dice y sabe y lo entiende y dice yo tengo que seguir. Tengo que seguir porque tengo una esposa, porque tengo un hijo. Tengo que seguir porque mucha gente depende de mí. Tengo que seguir porque... Y lo saben y lo entienden. Pero dentro de ellos no hay una fuerza, no hay un impulso, no hay algo que los haga moverse, no hay una motivación, no hay más nada. Y por eso es que el evangelio no consiste en motivación. El evangelio no es motivación. Porque con motivación cualquiera arranca. Que dicen por ahí coloquialmente, arrancan empujados. Pero no, bueno, hay gente que ni empujado arranca, pero hay gente que si no es con motivación no arranca. Esto no es motivación. Tú tienes que buscar las fuerzas, es de Dios. Dice su palabra que Él da esfuerzo al cansado. Si tú estás cansado, reconócelo delante de Dios. Y pídele que te dé ese esfuerzo, que te dé la capacidad para seguir, aunque no tengas ganas. Porque si dejas que eso pase y que eso siga avanzando, lamentablemente va a haber un punto más difícil para sacarte de ese lugar. Además de esto, cuando es como compararlo con un teléfono. Cuando el teléfono está descargado, y lo he visto en varios celulares, y llega al 5%, algunos teléfonos automáticamente te dicen, ya no puedes meterte en WhatsApp, ya no puedes ingresar a internet, ya no puedes hacer esto, solamente te quedan las opciones básicas. Puedes llamar y puedes enviar mensajes. En ocasiones, cuando llega al 1%, solamente te deja llamar al 911, que en Estados Unidos funciona, aquí no sé. Te deja hacer llamadas de emergencia solamente, lo ultra necesario. Y nuestras vidas son iguales. Cuando tú estás descargado, cuando tú estás cansado, ¿qué sucede? Tú supervives, tú subsistes, es la palabra. Tú sobrevives. Tú haces las cosas que tienes que hacer, te levantas a trabajar pero sin ánimo. Las mujeres se levantan a hacer la comida, a limpiar, pero sin ánimo, cansadas. Sus pensamientos no les dan, su cuerpo tampoco les quiere dar, pero lo hacen como en automático porque es algo para sobrevivir. Pero en 5% no puedes aprovechar el otro 95%, como en un teléfono que quizás puedes averiguar algo en YouTube, puedes meterte en WhatsApp, puedes hacer otras cosas, puedes meterte en internet y hacer investigaciones y hacer diferentes cosas y aprovechar al 100% el teléfono. Igualmente es tu vida cuando estás cansado. Estás utilizando solamente quizás el 5%, pero el otro 95% de tu carga es lo que le da acceso a las otras aplicaciones. El otro 95% es lo que te da acceso a tu propósito, a la visión. El otro 95% es lo que te hace creativo, es lo que te da impulso para hacer y meterte en cosas que otros no quieran hacer, meterte en retos que otros quizás no quieren hacer porque están cansados. Pero aquellos a los cuales Dios les da esfuerzo, siempre tendrán algo que hacer. No se quedan tranquilos, siempre quieren tener una actividad extra, siempre quieren, los empresarios siempre quieren abrir otra tienda, siempre quieren hacer otra cosa. Los del ministerio, los pastores, los ministros, siempre quieren ir a evangelizar, siempre tienen una estrategia, siempre quieren ayunar, siempre quieren vigilar, siempre están activos para servirle al Señor. Pero los que están descargados hacen lo necesario. Los que están descargados, los que están cansados, hacen lo suficiente como para no morirse. Hacen lo suficiente porque tienen un compromiso. Hacen lo suficiente porque sencillamente es lo que tienen que hacer, porque a lo mejor sienten el compromiso con alguien más y no con Dios. Pero hoy llegó el día donde tienes que recargarte, porque esta fuerza solamente la puede dar Dios. Ya basta de vivir en el 5%. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir siempre cargados de su presencia. Debemos vivir siempre en su presencia, porque es la manera de que Él pueda nutrir nuestra alma cuando nos sentimos así. Y no te sientas culpable si te sientes así, porque hasta yo me he sentido así en ocasiones. Todo el mundo se ha sentido así. En algún momento de nuestras vidas nos sentimos de esa manera, pero ahí es donde tenemos que reaccionar. Mueve al que tiene a tu lado y dile, reacciona. No te puedes quedar en ese estatus. Nosotros tenemos que reaccionar y buscar más de Dios.
Porque el enemigo lo que quiere es matarte y destruirte. Pero Dios te va a dar vida y te la va a dar en abundancia. Amén. Dásela fuerte a Él. Dale un fuerte aplauso, vamos. El peligro de un cansado es que no mide las consecuencias. No mide lo que hay después. Se llega a un colapso emocional, un colapso físico, mental, donde el enemigo se aprovecha de estas cosas. Nosotros no podemos permitir, como iglesia, y aún los que están fuera de la iglesia, sean atacados por esto. No atacados, sean vencidos por esto, porque todos somos atacados por esto. Que sean vencidos por esto. Porque es triste cuando una persona es capaz de dejar un ministerio por esto. Cuando una persona es capaz de dejar lo que Dios le entregó por esto. Cuando una persona es capaz de decidir más bien dejar a su familia y salir corriendo. Porque quizás no tiene para darle un pan. Quizás no tiene para darle la comida a diario. Y esto causa un estrés en el hombre. Ustedes saben que los hombres, por naturaleza impuesta por Dios, fuimos creados para proveer. Fuimos creados para darle a nuestros hijos y a nuestras familias. Y cuando esto se nos escapa de nuestras manos y de nuestro control, a veces esto puede causar ansiedad, puede causar un descontrol emocional hasta psicológico, porque no tienes cómo proveerle a tu familia, porque no tienes cómo darle lo que necesita tu familia. Pero aquí es donde nosotros ponemos a prueba lo que hemos aprendido en su palabra, y es confiar en Él. Porque poniendo por ejemplo las personas en La Guaira, yo escuchaba a alguien que decía, es fuerte para nosotros tener que esperar todos los días de que alguien traiga una ayuda, de que alguien nos traiga una comida, de que alguien nos traiga un par de zapatos, de que alguien... Pero ¿sabes qué? Yo te aseguro que en La Guaira a nadie le ha faltado nada. Porque Dios se ha encargado de mover a todos los países y a todas las ciudades de la nación para que ellos tengan. Entonces nosotros no podemos caer en esa trampa del enemigo, de la ansiedad, de la depresión. Porque si Dios le da alimento a un pajarillo, a un pajarito, le da de vestir a un lirio, que dice la palabra que lo viste más hermoso que los vestidos de Salomón, ¿acaso es más ese pajarito que tú? Te lo pregunto. ¿Acaso es más ese lirio que tú? No, no es más que tú. Dios te va a proveer y Dios te va a dar. Así que todo espíritu de depresión se va de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Toda ansiedad. Hay gente que no está deprimida por el dinero. Hay gente que no está deprimida porque le haga falta algo. Sencillamente no saben por qué están deprimidos. Es la verdad. No saben por qué se sienten así. No saben por qué de repente le dan ataques de pánico. No saben por qué de repente no le encuentran sentido a la vida. No lo saben. El enemigo quizás trabajó también tu mente, o está trabajando tu mente, para hacértelo ver de esa manera. Pero Dios siempre estará contigo. Cuando estos ataques vengan a tu mente, tú lo que debes tener es palabras preparadas en tu mente. Palabras de Dios. Cuando el enemigo te diga que vas a morir, tú tienes que decirle, Dios me protege. Y el plan de Dios se va a cumplir conforme a lo que Él estableció. Si me toca morirme mañana, será porque Él lo estableció así. Si me toca morirme dentro de 20 años, será porque Él lo estableció así. No porque el enemigo venga a amedrentarme, a intimidarme y a nada. Esa es la respuesta que tú le tienes que dar a Dios. Cuando te venga a decir, mira, no tienes para comer, ¿cómo vas a hacer para darle comida a tus hijos? Tú le vas a decir, Dios es mi proveedor. Dios es Jehová Jireh. A mí no me va a faltar nada en mi mesa, no le va a faltar nada a mis hijos. Esa es la palabra. Cuando te venga a decir cualquier mentira, tú le vas a responder con la palabra. ¿Cuánta ansiedad se ha creado en el país? Y el enemigo quiere hacer de eso leña, del árbol caído quiere hacer leña, pero Dios no permite las cosas para que nos destruya el enemigo. Dios ha permitido todo esto para que lo busquemos y nos afirmemos sobre la roca. Cada cosa que Dios permitió en tu vida es para que te afirme sobre la roca. Amén.
Número 2. Esto es parecido a lo que te voy a decir. Dijimos que la número 1 era que Dios da esfuerzo al cansado. Y la número 2 dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es parecido, pero es peor. Dije al que tiene a su lado, esto es parecido, pero es peor. Porque el otro tenía 5% de carga. Poniéndolo de una manera como analogía, el cansado se pudiese decir que todavía le queda algo de carga. Es decir, que todavía se puede levantar para trabajar, todavía se puede levantar para hacer ciertas cosas. Pero aquí dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quiere decir que este se descargó completamente. Haciendo la analogía con el teléfono, es como si no pusiste a cargar tu teléfono y se te apagó. Ahora te pregunto, ¿qué se hace en un teléfono apagado? ¿Qué se hace en un teléfono apagado? Nada, no puedes hacer nada. Solamente ver cómo si lo llegas a conectar, cómo la carga se enciende y ves ahí 1%, 2%, pero en sí no puedes hacer absolutamente nada en un teléfono descargado. Y eso pasa con los hijos de Dios. Y eso pasa con la gente allá afuera también. Hay un punto donde se descargan. Hay un punto donde colapsa totalmente su mente, su alma, su espíritu. Un punto donde se quedan paralizados. Un punto donde es mucho más difícil arrancarlo. Cuando un teléfono se descarga y tú lo dejas varios días sin ponerle el cargador, a veces ese teléfono ni siquiera el cargador lo quiere agarrar, porque la batería se puede dañar. Pero Dios es experto en multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Matemáticamente hablando, todo número multiplicado por 0 es... No, como que raspamos algunos aquí en matemática. Todo número multiplicado por 0 es 0. No sé qué profesor de matemáticas hay aquí, pero creo que eso tiene una ley, algo así. Levantaron la mano por allá. ¿Cómo se llama esa ley en matemática? No sé. Factor 0 creo que se llama. Por ahí va la cosa. Lo cierto es que esa es la matemática humana. Eso es lo que nosotros aprendimos de esa manera. Pero la matemática de Dios no es así. Él es capaz de multiplicar las fuerzas al que no tiene. Quiere decir que si Él multiplica su infinidad, lo infinito de que es Él, lo multiplica por 0, ¿qué sucede? Hay nuevas energías, hay nuevas fuerzas, hay algo que se renueva dentro de ti. En lo natural no puedes, pero en lo espiritual sí se puede. Aunque estés ahí acostado, aunque no tengas ganas de hacer nada, aunque pienses que ya no se puede hacer nada porque no hay batería, porque estás extremadamente cansado, Dios sí va a multiplicar tu fuerza. Dice su palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Amén, dáselo fuerte a Él. Estás cansado de luchar. Estás cansado de pelear con esos bendecidos de hijos tuyos. Estás cansado de pelear con ese bendecido esposo tuyo o esposa. Estás cansado y ya no quieres hacer nada. Hay gente que colapsa. Es natural, el cuerpo colapsa, el cuerpo te avisa. Hay un momento donde dices, no tengo la solución para nada. Por más que me esfuerzo, no logro nada. Por más que quiero, no lo puedo obtener. En el punto que tú dices, ya yo no puedo, Señor, no tengo fuerzas, ya no puedo con esto. En ese punto Dios comienza a intervenir en tu vida. En ese punto Dios te comienza a levantar y te comienza a dar la fuerza. No es que estás reconociendo que no puedes. Dios te dice, bueno, ahí donde tú estás, ahí es donde yo puedo actuar. Ahí donde tú estás, que ya no quieres hacer nada, que no puedes con nada, yo mismo te voy a dar la fuerza. No tienes ninguna, yo te las multiplico. Eso es lo que te dice el Señor hoy. ¿Por qué dejarse vencer por el enemigo? ¿Por qué dejarse vencer por la circunstancia, por la situación? Nosotros, primero, como hijos de Dios, y segundo, como venezolanos, porque el venezolano ha sido resiliente. El venezolano ha aprendido a resistir en diversos ámbitos, diversas pruebas, diversas cosas que nos ha tocado vivir. Hemos resistido. ¿Por qué otra prueba más?
¿Por qué otra cosa que sucede en tu vida te tiene que derrotar? Ese no es el diseño de Dios para ti. Y por eso Dios le envió esta palabra al pueblo de Israel que estaba en Babilonia. No veían esperanzas. Al igual que tú, hoy quizás no ves esperanzas. No ves un propósito en lo que te pasa. No ves por qué te suceden las cosas. No lo entiendes. Pero Dios sí lo entiende. Dios sí sabe por qué. Y Dios no va a dejar que te mueras. Dios no va a dejar que te quedes ahí abatido. Porque Él mismo te va a dar las fuerzas. Porque Él mismo se va a encargar de darte nuevo aliento. Porque Él mismo se va a encargar de mostrarte la visión que un día te dio. Los sueños que un día tuviste. Porque el problema del cansado, y en especial del que no tiene ninguna, es que pierde la visión. Y un pueblo sin visión se desenfrena. El día que pierdes tu visión, el día que pierdes tus sueños, el día que ya no tienes ganas de ir detrás de esas metas que en un momento te estableciste, desde ese momento el enemigo te está ganando la batalla. Pero cuando viene Dios y te inyecta de su fuerza, y viene Dios y te inyecta de su espíritu, comenzarás a ver otra vez, comenzarás a caminar donde habías dejado de caminar, comenzarás nuevamente como que con una gasolina nueva. No de la 85, 81. Dios te va a meter gasolina, pero de la buena. Pero tú tienes que anhelar. Sabes, hay momentos de mi vida, y esto lo confieso muy humanamente. Hubo tiempos donde a mí no me provocaba levantarme. Es más, yo creo que nunca se lo he dicho a nadie, o lo he dicho en alguna predicación. Y no me provocaba levantarme, y yo decía, Señor, y yo me levantaba todos los días. Y yo decía, sí, yo siempre he sido muy perseverante, insistente en todo. Pero hubo tiempo donde me provocaba era quedarme durmiendo todo el día. Quedarme allí sin importar nada porque 2016, 2015, años difíciles para la nación. Yo veía que no había propósito, pero además de eso había algo más profundo dentro de mí en mis pensamientos que no me dejaba avanzar. Pero yo le decía dentro de mí, yo le decía, Señor, dame las fuerzas. Señor, ayúdame a avanzar, ayúdame a salir de esto. Y cada día me levantaba. Y cada día me levantaba con más fuerza. Cada día me levantaba con más ánimo. Cada día me levantaba hasta que aprendí de que estos eran ataques del diablo para desactivarme. Hasta que me di cuenta de que cada vez que yo me levantaba, que hacía la obra, que predicaba, que hacía algo para Dios, muchas personas estaban siendo nutridas. Es decir, que no consistía solamente en mi vida, consistía en la vida de los demás. Cuando te sientas de esta manera, háblale a Dios. Porque aunque estés ahí tirado, aunque no tengas fuerzas, aunque quizás viniste hoy arrastrándote, Él va a escuchar tus oraciones. Y Él te escucha y te da las fuerzas. Esto parece, que dicen, por eso parece brujería, pastor, pero esto no es brujería, esto es Dios. Porque la brujería siempre te cobra algo de vuelta. Dios nunca te cobra nada de vuelta. Y cuando tú oras, Dios te escucha. Aunque no sé cuántos lo han hecho ya, se han sentido de esta manera. Pero cuando estás allí, háblale a Dios y dile, Señor, no tengo fuerzas, no puedo ni levantarme o no quiero levantarme. Pero tu palabra dice que tú multiplicarás las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Dáselo fuerte a Él. Hay un mito por allí. Y bueno, el punto número 3, y con esto termino, pero este es un poco más largo. Tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Dile al que tienes a tu lado, tendrás nuevas fuerzas como las águilas. Hay algunos predicadores que dicen esto, que las águilas, cuando cumplen 40 años, ellas suben a lo alto de una montaña y ahí solas comienzan a desplumarse y comienzan a quitarse las plumas ellas mismas y comienzan a darse con el pico en la roca hasta quitarse el pico y lo destrozan y ahí esperan que se renueven sus plumas. Bueno, yo voy a quitarte este mito de tu cabeza. Yo sé que suena muy motivador, muy hermoso, pero eso es falso. Dígale que tiene a su lado, eso es falso. Porque
científicamente no se puede sustentar. Imagínate un águila en las alturas, sin plumas. ¿Qué pasaría? Moriría de frío para empezar y no pudiese cazar tampoco. No pudiese volar, no pudiese hacer nada. ¿Cuánto tiempo tardaría para que le salgan las alas a esas águilas? Imagínate tú un águila sin pico. ¿Cómo pudiese comer? La infección lo mataría, nada más. Y yo sé, hasta yo mismo prediqué esto una vez. Pero investigando me di cuenta de que es un mito. Es una creencia falsa que no puede ser sustentado en este caso por la ciencia. La biología no lo sustenta tampoco. Pero si ustedes se ponen a ver, Dios tampoco lo sustenta. Porque que esa águila suba y se desplume ella misma, esto habla de autosuficiencia. Que esa águila suba y trate de renovarse ella misma, esto habla de que ella va a hacer las cosas por su fuerza. Y el ejemplo que ponen en la Biblia de las águilas no es esa. El ejemplo que ponen en la Biblia de las águilas es la dependencia que ellos tienen para ciertas cosas. Como cuál, por ejemplo, cuando ellas suben y levantan sus alas, como dice la palabra, como las águilas, ellas no dependen de sus músculos netamente. Ellas suben, comienzan a volar, pero luego las ondas, las del aire, son las que las llevan a planear. Si ustedes están captando lo que les quiero enseñar, así son nuestras vidas. Cuando Dios nos compara con águilas y nos dice que tendremos nuevas fuerzas como las águilas, lo que nos está diciendo es que dependamos de Él. Que nosotros tratemos de dar ese impulso y Él nos va a llevar a las alturas. Porque desde las alturas podemos ver las cosas diferentes. Cuando estás así, al lado de otra persona, tú lo ves enorme quizás. Si estás al lado de un basquetbolista que mide 2 metros, los ves enormes. Pero cuando tú vas al cielo, ¿cómo ves a esas personas? Diminuto, lo ves desde la perspectiva del cielo, lo ves desde la perspectiva de Dios. Comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Y a eso se refiere la palabra. Pero lo que sí es cierto es que las plumas de la águila se renuevan naturalmente. No es necesario que Él se las saque. Dios lo diseñó para que fuese renovado. Nosotros también fuimos diseñados para renovarnos. ¿Por qué? Por la naturaleza de Dios en nosotros. Las plumas nacen de nuevo. Pero no es así como lo decía ese ejemplo, que se sacaban las plumas. No, las plumas viejas van saliendo, se van cayendo y las plumas nuevas van naciendo. El pico, ellos sí, ahí van contra la roca, pero para pulirlo, no para destrozarlo. Dios colocó en nuestras vidas herramientas. Dios no te quiere en el suelo estancado. Tienes que ir, tus alas se van a levantar, por decirlo de alguna manera. Te vas a levantar, vas a tomar vuelo nuevamente. Porque Dios te diseñó para ser renovado. Dios te diseñó para que te renueves a través de su presencia, a través de su espíritu. Cuando esas águilas van planeando, imagínate la visión que pueden tener para cazar a cualquier insecto. Las águilas es uno de los animales más extraordinarios del planeta. Y la Biblia lo utiliza no por casualidad. Es porque Dios te quiere ver de igual manera, levantando las alas. No quedarte allí paralizado toda tu vida haciendo nada. Dios te dio la capacidad, como ya lo hablamos, te dio el vigor, la capacidad mental, la capacidad física, para que puedas desarrollar el potencial que Él colocó dentro de ti. Las águilas, cuando ya están muy cansadas, dice ahí el mito de que suben a las alturas. Nosotros no debemos esperar a estar cansados. Nosotros debemos estar en las alturas con Él para no desgastarnos. Cuando tú te mantienes en las alturas, y esto habla de tener una relación y una comunión con Dios, sencillamente no te vas a desgastar tan fácilmente. Porque aquellos que están junto a Dios no se desgastan, no se cansan. Aquellos que están junto a Dios, aunque el enemigo quiera venir a sumergirte allí, tú le vas a decir no. Yo constantemente estaré en la presencia de Dios y Él me renovará y Él apartará todo cansancio de mi vida. Así que si estás cansado, hoy declaro sobre tu vida que ese cansancio se va. Amén. Levanta tus manos allí, tus 2 manos, ahí donde tú estás. Y dile, Señor, llévate todo cansancio. Pero más que el cansancio humano, más que el cansancio en mi cuerpo, llévate el cansancio en mi alma y el cansancio en mi espíritu. Amén. Dáselo fuerte a Él. La palabra que te vengo leyendo pone un ejemplo y dice, los muchachos se fatigan
y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. En nuestra sociedad, ¿quiénes se suponen que tienen más fuerzas? Los muchachos, vamos a decir los niños, y los jóvenes. Pero aún ellos, dice la palabra, que se cansan y que se caen. Dios nos pone esta comparación para darnos a entender de que cualquier persona, naturalmente hablando, se cansa. Tú te puedes cansar, yo me puedo cansar, los jóvenes se pueden cansar. Nuestras fuerzas son limitadas, pero las fuerzas de Dios son ilimitadas. Aunque tú te canses, Dios siempre va a tener para nutrirte. Ustedes han visto esos aviones de guerra que cuando se les acaba el combustible viene otro avión más chiquito y lo nutre. Imagínese eso en su vida. Cuando usted está cansado, que ya no puede más, que ya está en los aires, pero de repente quiere irse para el suelo. Viene Dios y te nutre de su fuerza. Viene Dios y te nutre de su presencia. Viene Dios y está contigo y te dice, sí puedes, hijo mío, no abandones. No tires la toalla. Que escuché yo por ahí una vez, no es que la toalla no la tiran los boxeadores, la toalla lo tiran son los entrenadores. Y si Dios no ha querido que tú tires la toalla, ¿por qué la vas a tirar tú? Es el entrenador el que tira la toalla, no el peleador. ¿Por qué? Si Dios sabe que tú puedes pelear una buena batalla, ¿por qué tú quieres abandonar? ¿Por qué quieres soltar si Dios mismo te puso en el ring para que tú le des palo al diablo? ¿Por qué quieres soltar la toalla si Dios mismo te equipó, te capacitó y te dijo que sí podías? ¿Acaso eso no es ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Acaso eso no es ir en contra de lo que Dios estableció? ¿Acaso no es decirle a Dios que está equivocado? Y como lo leímos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Podemos cuestionarle algo a Dios que creó el cielo, el universo, que sostiene su tierra, que sostiene la tierra con sus manos? ¿Somos alguien para cuestionar a Dios? Si Dios te colocó en el lugar donde estás, si Dios te colocó en la roca 49, es porque aquí vas a dar fruto. Si Dios te colocó con un propósito, si Dios te permitió que tú pudieses levantar cualquier cosa en tu vida, que tuvieses una familia, ¿por qué vas a tirar la toalla? Dios te está diciendo, yo estoy contigo y yo haré que levantes tus alas como las águilas. Dice la palabra que Dios renovará tus fuerzas, amén. Y aquí ya finalizando, dice, la traducción en la Reina Valera dice, tendrán nuevas fuerzas. No se refiere a reparar algo viejo. En su sentido literal, y aquí esto se une con el título de la predicación, en su sentido literal, halaf, que también se pronuncia chalaf, significa intercambiar, cambiar una cosa por otra o hacer un trueque. Esto en tu vida debe significar que tú tienes que hacer un trueque con Dios. Pregúnteme, ¿cómo es eso, pastor? Tienes que empezar a intercambiar. Tienes que empezar a entregarle tu cansancio, tus cargas, con lo que no puedes, aún las cargas nulas que tienes, aún las fuerzas nulas que tú tienes, e empezar a intercambiar con Dios. Dile, Señor, yo te doy todo esto y tú me das tu yugo que es fácil y es ligero para llevar. ¿No te gustaría hacer ese cambio? ¿No te gustaría hacer ese halaf, como dice allí? Entonces, tener nuevas fuerzas no es que Dios te va a reparar, no es que Dios te va a enmendar ahí, te va a poner un parcho, porque Dios no hace las cosas así. Es que Dios te está diciendo, dame lo tuyo que no sirve y yo te voy a dar estas fuerzas que vienen del cielo. ¿Te gustaría o no te gustaría? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios va a colocar esas fuerzas en ti. Dios coloca sus fuerzas en nosotros. Pero hay gente que no está dispuesta a dejar sus cargas a Dios. Oran y dicen, sí, yo dejo mis cargas. Ya yo voy a permitir que Dios me provea. Yo voy a permitir y esperar en el tiempo de Dios su voluntad para que me sane. Yo voy a hacer, pero dentro
están maquinando, están pensando, están aturdidos, porque en sí no le están entregando, no están haciendo el trueque. ¿Sabes? En los campos hacían mucho el trueque, creo que todavía lo hacen. Bueno, en el 2016 lo hacían. La gente llegaba y se llevaba de aquí cualquier cosa. Y se traía un saco de caraotas, y se traía quinchoncho, y se traía café, más que todo café y caraotas. Y se traía, hacían trueques. Pero esos trueques normalmente eran de igual a igual. Es decir, si algo valía $100, se traían $100 en mercancía. El trueque que tú vas a hacer con Dios es totalmente desigual, pero a tu favor. ¿Cómo no vas a querer hacer un trueque con Dios? Y hoy es el día. ¿Hasta cuándo vas a llevar esa misma carga, mujer? ¿Hasta cuándo vas a llevar esa carga que tú no puedes llevar? Porque ese es el problema. Esas cargas no las podemos llevar. Ya hay alguien que murió en una cruz para llevar nuestras cargas. ¿Por qué te empeñas en llevar cosas que no puedes llevar? Hay una película muy popular que se llama, recuerda la película que te gusta a ti mucho, es muy popular, la que pusimos una vez allá donde Yelian y donde Wendy. No la recuerdo. Lo cierto es que cuando la trama de la película es que hay un hombre que lleva un morral muy grande. El peregrino, el camino del peregrino, ese es un libro también. Y el hombre lleva un morral muy grande. Y camina y camina. No te voy a dar mucho adelanto porque si no después no la vas a ver. Lo cierto es que hay un punto de la película donde ese bulto y ese morral se le desaparece. ¿Y tú sabes cuál fue ese punto? En lo que hubo una analogía ahí en la película, y es que cuando él acepta a Jesucristo, esa carga desaparece. Cuando tú aprendes a confiar en Jesús, esa carga desaparece. Ese bulto que tú no puedes llevar, porque es que tú no puedes solucionar nada. Lo que fue en el pasado ya fue. No puedes hacer nada del pasado. Con tu presente quizás puedes hacer algo, pero todo al final de cuentas depende de Dios. Y del futuro tampoco tienes el control. Tus acciones de hoy pueden mejorar tu futuro, pero al fin y al cabo tú no sabes qué va a pasar mañana. Es de necios pensar tanto y preocuparse por lo que va a ser mañana. Es un poco necio. Pero hoy sí puedes hacer algo. Y es confiar en Jesús. Aceptar que Jesús tiene el control de tu vida. Quizás tu carga es pesada, pero lo que Dios va a colocar en tu vida es ligero. A veces tienes paz que la gente no entiende. A veces hay cosas en tu vida que otros quizás está desesperado, pero tú tienes calma. Y hay cosas que no has podido controlar porque no has aprendido a entregárselas a Dios. Aprende a entregarle tus cargas a Dios. Aprende a entregarle aquello que no puedes llevar a Dios. Y hoy lo puedes hacer. Dice 3 características. Quiero que te coloques de pie. Hay 3 características para los que saben esperar. Porque esa es la promesa. Cuando esperas a Dios, dice la palabra, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y dice todas las demás promesas. Cuando tú aprendes a volar, a esperar, también aprenderás a volar y a ver las cosas desde la perspectiva de Dios.